La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. A la luz de la gloriosa verdad de Dios que estamos trayendo en el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16. Paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. A través de Cristo dice claro: venid todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso nos dice a través de Mateo capítulo 11, versos 28 y 29. Es necesario entonces pararnos en el camino que vamos y preguntar por las sendas antiguas. Y debemos escoger el camino sabio, inteligente, que es el de la salvación. Cristo dice: yo soy la puerta y yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Según Juan capítulo 14, verso 6, Él es presentado como la verdad, como la vida y el camino. Si el hombre recibe a Jesús, está en el correcto camino. Recibir a Jesús significa invitarlo a morar en el corazón, pero Él entra cuando el hombre se humilla delante de Él pidiendo perdón. Es cuando Dios se manifiesta. Cuando el hombre toma el camino correcto marcado por Dios, esa persona es completamente bendita, prosperada en todas las cosas que emprende. Ahora, pero aquellos que toman la decisión de tomar el camino que no es correcto, sino el camino de la abominación, el camino que conduce el 100% al hombre a la destrucción de su propia alma. Esa persona no fue inteligente, no fue sabio, sino que fue una persona insensata contra su propia alma. Y sabrá que su insensatez le va a espantar por todos los siglos. Pero los sabios, los hombres que escuchan la palabra de Dios y se aferran a la verdad de Dios, nunca serán avergonzados. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 3, nos dice las Santas Escrituras de que las personas que toman la decisión de amar a Dios sobre todas las cosas serán completamente bendecidos, bendecidos en las alturas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, y esto es, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol comienza dándole toda la alabanza a nuestro Padre Celestial, al Padre de nuestro Señor Jesús. Jesús es nuestro Salvador dado por Dios para que creamos en Él y que seamos completamente salvos. Y esto nos dice claro que nos bendijo a través de Jesucristo nuestro Dios, con las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, todas estas bendiciones vienen de parte de Dios a las personas que vienen a Jesús. Puede ser que vengan borrachos, drogadictos, prostitutos, asesinos, maldicientes. Puede ser que vengan hasta incrédulos.
pero que Dios remueve toda ceguera espiritual de aquellos que escuchan la palabra y creen a la palabra. Cuando la persona cree a Dios y cree a su palabra, llega ciertamente esta persona a participar de la presencia de Dios. Participamos de la presencia de Dios porque hemos llegado a ser templo y morada del Espíritu Santo. Tan pronto nos arrepentimos, tan pronto buscamos al Dios vivo y verdadero. Entonces, a partir de ese instante, pasamos por la gracia de Dios a ser parte de la misma presencia de Dios, porque nuestro cuerpo se constituye por parte del Todopoderoso en templo de habitación en el Espíritu de Dios. Nos dice claro la poderosa palabra del Dios vivo, del Dios verdadero. En 2 de Corintios capítulo 6, ahí vemos en el capítulo 6 que nos habla qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Este es en una de las cartas escritas por este hombre inspirado por el Espíritu Santo. Me refiero a Pablo, que fue inspirado por el Espíritu de Dios a escribir estas verdades que Dios le entregó a través de su Espíritu para nosotros. Recuerde que el pasaje es claro. Él hace una pregunta, una interrogante. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No existe compañerismo ni acuerdo, porque usted y yo, cuando nos entregamos a Jesús, pasamos a ser templo del Dios vivo y verdadero. Los ídolos son muertos. Ellos no tienen más cabida en nuestro corazón, porque cuando Dios nos limpia nuestro corazón a través de su palabra y a través de la sangre de Jesucristo, Él limpia nuestro corazón de toda idolatría. No existe más idolatría. Ya no nos persignamos, ya no prendemos candela a ninguna imagen ni a ninguna estatua. Hoy rendimos culto y adoración al Dios que es vivo y verdadero, criador y sustentador de todas las cosas. Ahora bien, el apóstol dice que nosotros somos el templo del Dios viviente, no de los dioses muertos, no de los dioses imágenes, sino del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 16, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Usted fue creado para ser templo de Dios, no templo de los demonios, tampoco de los ídolos, sino que Dios lo creó para que fuese el templo del Dios viviente, para Dios hacer habitar su espíritu dentro de usted y de mí. Ahora, cuando el hombre está fuera del camino de Dios, es un templo, pero no de adoración a Dios, porque está sirviendo a Satanás a través de sus propios pecados, a través de sus actitudes malignas y de su servicio maligno. Todo eso lo acredita usted a ser templo y morada de los demonios y morada de la idolatría, de la hechicería y de cuanto pecado. Pero cuando usted viene a Jesucristo, Él limpia todo su ser y lo convierte a usted en un templo verdaderamente consagrado para Dios. Nadie más puede habitar en ese templo que su propio cuerpo, sino que Dios mismo es el único que habita ahí.
ese hombre y esa mujer llegan a ser personas justas, santas, temerosas de Dios. Y Dios está con ellos, porque Él habita con ellos o habita con nosotros. Y si alguno se propone a destruir el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Este es el templo de Dios. Si yo lo destruyo con marihuana, con adulterio, fornicación, con las hechicerías, lo destruyo con la droga, con el alcohol, lo destruyo haciendo y deshaciendo con el sexo ilícito, eso me lleva a ser templo y morada del diablo. Y el Señor dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, nosotros somos el templo de Dios. Por lo tanto, el cual sois vosotros, santo es. Cuando venimos a los pies de Cristo, todo nuestro ser se convierte en un verdadero templo santo y justo, en un templo donde dejó de ser maligno, pasó a ser el templo santo, consagrado, puro, sin mancha y sin contaminación. En 1 de Corintios, capítulo 6, verso 19, nos dice las Santas Escrituras: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es decir, que yo he pasado a ser propiedad de Dios y la morada de Dios en el Espíritu. Podemos decir que la dirección de Dios es mi propia vida. No tengo yo que acudir a ningún otro ídolo o imágenes, porque no hay necesidad. Ahora sirvo al que es el verdadero Dios, que es vivo y verdadero. No está muerto. Él es el Dios viviente, todopoderoso, que es Señor del cielo y de la tierra. Ahora, cuando venimos a ser totalmente obedientes, andando en el camino de Dios, gozamos también de ser participantes del Espíritu en nuestra vida. El Espíritu de Dios se nos es entregado por medio de la fe en Jesucristo. El Padre le dio una promesa al Padre, es decir, el Padre Celestial le dio una promesa a Jesucristo su Hijo, para derramar sobre nuestras vidas su Santo Espíritu. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si ustedes me aman, guarden mi palabra. En base a eso, declara también, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros todos los días, es decir, para siempre. Dios se propone a darnos de su Santo Espíritu a través de su Santo Hijo. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, Jesucristo como abogado intercede en el favor de sus hijos obedientes. Intercede al Padre diciendo, derrama de tu Santo Espíritu sobre los que aman mi nombre, los que temen mi nombre, sobre los que nos obedecen. Entonces, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir es lo que Dios nos da a través de Jesucristo. Es el Espíritu de verdad, no el espíritu de error, no es el espíritu de engaño. Es el Espíritu de verdad. Jamás el Espíritu de Dios te va a guiar a la mentira. El que te puede guiar a la mentira es el mismo diablo, porque él es padre de toda mentira. Pero el Espíritu de Dios es verdad. Y por ser verdad, el mundo no puede recibirlo hasta que la persona se arrepiente de corazón. El mundo no le ve ni le conoce al Espíritu de Dios, pero vosotros, los que os habéis arrepentido, los que
has venido a ser parte del reino de Dios, mora con vosotros y estará con vosotros. Eso es la bendición grandísima que Dios nos da cuando nos hemos arrepentido. Él nos sella con el poder de su Santo Espíritu. Qué importante es que entendamos eso. Quisiera llevarles también a otro pasaje bíblico tan importante y está en el libro de Efesios. En el capítulo 1, quiero que aquellos que están anotando, anoten los versículos 12, 13 y 14 del capítulo 1. Por ejemplo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo Jesús, nos dice el apóstol aquí, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellados. Desde el instante que usted recibió la palabra, creyó y la aceptó en su corazón. Entonces, a partir de ahí, Dios establece su sello. A partir de ahí, usted pasa a ser templo también y morada del Espíritu. Ahora, esta anticipación que se nos da del Espíritu Santo, Pablo lo llama las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, a la luz de las Santas Escrituras, podemos ver la gracia de Dios establecida en nuestra vida. Somos sellados y ese sello dice, esta es propiedad de Dios, le pertenece al Todopoderoso. Satanás no puede arrancar ese sello. Ese sello está en el corazón del individuo que se arrepiente. Una vez que esté ese sello, esa persona vivirá una vida correcta, una vida con temor y temblor ante los ojos de Dios y se deleitará siempre. Ahora, esto es lo que el mismo Señor Jesús llama el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Dios nos da de sus riquezas. Esto es lo que se encuentra en el camino de Dios. Por eso le dice a la gente, a las muchedumbres que van por la puerta ancha y el camino ancho, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios se propone a bendecir de manera grande, gloriosa y suprema. A través del libro de Romanos, capítulo 8, verso 9. En ese pasaje poderosamente nos habla el sagrado escritor, el apóstol Pablo, mas vosotros no vivís según la carne. Es decir, vivimos según el Espíritu de Dios. Dios dice que su palabra son espíritu y son vida. Entonces, vivimos conforme a esta verdad. Eso es vivir conforme al Espíritu. Entonces, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y si no es de Cristo, ¿de quién es entonces? No hay por qué mencionarlo, pero la persona que no es de Cristo pertenece a otro. Y ese otro es malvado, terrible. Es un Dios que no respeta, no ama. Él maldice, él ultraja. Él se ríe cuando las almas van rumbo al infierno. Pero Dios es un Dios que quiere salvarte de las garras de ese enemigo, de ese destructor. Dios te ama tanto y por eso te dice, párate, reflexiona el camino que has tomado de andar con una mujer y con otra y no eres responsable con tus propios hijos y con tu propia esposa.
ese es camino hacia la perdición. Tú que te has entregado a las drogas y derrochas tu dinero en las drogas, ten cuidado, busca al Señor, búscalo con todo tu corazón y vas a hallar descanso para tu alma. Dios no quiere que te mueras así como andas. Dios quiere que seas salvo, completamente salvo por la gracia que es en Cristo Jesús. Porque Dios declara a través de la pluma del apóstol Pablo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Gálatas capítulo 4, en el verso 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Yo quiero que preste atención lo que Pablo está diciendo claramente en el pasaje de Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos. Qué interesante esa palabra, hijos. Eso nos da a entender que nuestro Dios es nuestro Padre. Por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, es decir, de su Hijo Jesús, el cual clama: Abba, Padre. Entonces vemos a Jesús ciertamente nombrado aquí por Dios, que a través de Cristo somos prosperados, somos bendecidos con el Espíritu de Dios. Entonces, Dios derrama sobre nuestras vidas, en nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, con el cual tenemos la capacidad para decirle: papito lindo, precioso, Padre nuestro, al Todopoderoso. Entonces, según la palabra del Dios vivo y verdadero, Él guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El buen depósito es nuestro cuerpo y debemos guardarlo también nosotros, cuidarlo, porque es ahí donde mora el Espíritu del Dios vivo, del Dios verdadero. Qué importante es que entendamos de que cuando nos cuidamos para Dios y le servimos y le honramos, le damos toda la gloria de vida, somos prosperados. Dios dice a través de Malaquías 2:2: si no oyeres, si no decidís de corazón dar la gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Es que cuando el hombre está diciendo soy cristiano o no soy, está repensándola. ¿Por qué repensar tanto cuando es una decisión correcta, sabia, inteligente? Servir a Dios. Servir a Dios, tenemos todo de nuestro lado, de parte del Todopoderoso. Pero servir al diablo, tenemos en contra a un gran Dios santo y glorioso y perfecto. Si nos va mal, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros porque hemos decidido escoger camino incorrecto. Es necesario ser sabio, inteligente, no insensato. No una persona tonta, sino una persona inteligente que escoge lo que es perfecto y glorioso y divino, que lo lleva de triunfo en triunfo. Pero Dios declara: si no oyeres, si no decidís de corazón darle la gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. No lo está diciendo el diablo, lo está diciendo Dios. Y maldeciré vuestras bendiciones.
es decir, vuestros trabajos, vuestros negocios, vuestras vidas. Voy a maldecir, aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Es necesario tomar la decisión correcta de todo corazón. Es decir, que Dios no acepta servicios a media. Oh, soy un rato evangélico y otro rato soy mundano. No es así. Debemos de ser santos, y aunque Dios nos exige santidad, pero Él mismo nos da la capacidad de ser santos. Queridos televidentes, gracias una vez más por haber estado con nosotros en este espacio. Estamos gozosos de que usted está aprendiendo de estas verdades supremas. Espero verlo en el templo de donde pastoreo, para que sea prosperado, bendecido por parte de Dios. Deseo que la gracia de Dios esté con usted y sea totalmente restaurado para vida, para una gran esperanza incorruptible, y que reciba también la corona incorruptible de gloria, de santidad de parte de Dios por los siglos de los siglos. Pero antes de retirarme, quiero orar, quiero clamar a Dios por usted. Usted que quiere recibir a Jesús, por usted que quiere reconciliarse, quiero interceder por usted. Gracias, amado Jesucristo, por enseñarnos estas verdades supremas. Gracias por su Santo Espíritu derramado en cada corazón. Y gracias por enseñarnos el camino de la senda de la vida, que es la senda de la vida, oh Dios. Gracias. Ahora te ruego por todos los que se humillan, los que se arrepienten, los que están confesando sus pecados delante de ti. Perdónalos y límpialos, conságralos. Envuélvelos en tu misericordia, en tu santa bondad, en tu gracia redentora, oh Dios. Ahora, Señor, escribe sus nombres en el libro de la vida y dale de tu Santo Espíritu, que es el que capacita para ser fieles, honestos y temerosos delante de ti. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amados televidentes, gracias una vez más. Lo aprecio y lo felicito por haberse entregado y reconciliado con Dios. Busque una iglesia donde se predique el evangelio. Saque tiempo para hablar con Dios en sus propias palabras. Exponga sus necesidades a Dios. Lea la palabra y obedezca la palabra. Y tendrá la dicha de la presencia de Dios todo el tiempo que usted viva sobre la faz de la tierra. Que Dios lo bendiga poderosamente a usted y a todos los suyos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.